Fiat Panis, hágase el pan. Este es el lema de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Suena, bueno, casi como un mandato divino, ¿no? Una aspiración fundamental para la humanidad. Sí, tiene fuerza. Hoy nos adentramos en esta organización, que es crucial. Vamos a explorar qué es exactamente la FAO y cómo opera esta agencia especializada de la ONU. Efectivamente. Y para esta inmersión, contamos con una serie de documentos que describen la FAO, su estructura, que es bastante compleja, y sobre todo sus actividades principales, ¿no? Ajá. Nuestro objetivo es, comprender a fondo esta entidad, que, ojo, se fundó allá por 1945, y ver su papel en la batalla global contra el hambre y, la búsqueda de la seguridad alimentaria para todos. Y vaya, si es una entidad de peso. Estamos hablando de una organización con 187 países miembros, 2 miembros asociados y la Unión Europea, que participa como organización miembro. Una barbaridad. Sí, el alcance es enorme. Su sede está en Roma, pero su alcance es totalmente global. Lo interesante, según estas notas que tenemos, es que actúa como un foro neutral. Eso es importante. Sí, un espacio donde las naciones, de igual su tamaño o su riqueza, pueden sentarse a negociar acuerdos y debatir políticas sobre alimentación y agricultura. Ok, vamos a desentrañar esto. Empecemos por lo básico, por su esencia. La FAO es, digamos, el organismo de las Naciones Unidas que está designado para liderar los esfuerzos internacionales con un objetivo muy, muy claro: erradicar el hambre. Esa es su razón de ser primordial. Y me llama la atención, algo que apuntan las fuentes es su doble función, que no se dedica únicamente a asistir a los países en desarrollo, ¿sabes? Cierto. Sino que también sirve a los países desarrollados, funciona como ese necesario punto de encuentro neutral, una especie de Suiza de la alimentación mundial, ¿no? Donde todos pueden sentarse a la mesa, en igualdad de condiciones para abordar problemas que nos afectan a todos. Exacto. Y más allá de ese papel, diplomático, de foro de debate y negociación, la FAO es una fuente fundamental de conocimiento e información técnica. Ajá. Su labor es ayudar a los países, especialmente a los que están en desarrollo o en transición económica, a modernizar y mejorar sus sectores clave: agricultura, silvicultura y pesca. Claro. Y el objetivo final no es solo producir más, sino asegurar una buena nutrición para toda la población. Claro, no solo producir más, calidad también. Exacto. Y esta combinación de ser un centro de conocimiento técnico y un foro político neutral es lo que le da una posición única, como bien indican las fuentes. La convierte, de hecho, en la principal plataforma mundial para debatir sobre agricultura y seguridad alimentaria. Entendido. Ahora, claro, una misión tan gigantesca requiere una maquinaria interna considerable, ¿no? ¿Cómo se organiza la FAO para poder siquiera empezar a abordar estos desafíos? Los documentos describen una estructura con varios órganos principales. Así es, y comprender esa estructura nos da pistas sobre cómo funciona en la práctica. No se trata solo de burocracia, sino de cómo se distribuyen las responsabilidades para cubrir un mandato tan amplio. Por un lado, mencionan la Conferencia de los Estados Miembros. Entiendo que es el órgano supremo, como la Asamblea General de la FAO, ¿verdad? Correcto. Se reúne cada 2 años y, dato clave, cada país miembro tiene un solo voto. Es la máxima autoridad y elige, por ejemplo, al presidente del Consejo. Correcto. Y luego está el Consejo. Este es un órgano ejecutivo, más reducido, con 49 miembros elegidos por la propia conferencia. Vale. Actúa bajo la autoridad de la conferencia, claro, pero se encarga de supervisar más de cerca el trabajo de la organización entre sesiones. Y para ello, ojo, se apoya en comités técnicos especializados. Aquí es donde se pone interesante la especialización, ¿verdad? Los documentos indican que el Consejo cuenta con el respaldo de varios comités técnicos clave que cubren áreas fundamentales. Sí. Desde la gestión de programas y finanzas hasta los aspectos legales y constitucionales, pasando por el análisis de productos básicos, la pesca, los bosques, la agricultura en general y, por supuesto, la seguridad alimentaria mundial. Es como si la complejidad del sistema alimentario global se reflejara en esta estructura de comités. Precisamente. Esa especialización es crucial. Y para llevar a cabo las decisiones y ejecutar los programas en el día a día, está la Dirección General.
Este es el órgano ejecutivo por excelencia, liderado por el director general, que supervisa el funcionamiento de los distintos departamentos de la organización. Política económica y social, la cooperación técnica directa con los países, hasta áreas sustantivas como agricultura, pesca, montes y desarrollo sostenible. Parece una estructura diseñada para cubrir todos los ángulos del problema, ¿no? Lo es. Y es fundamental entender cómo se financia todo esto. Principalmente, a través de las cuotas obligatorias que pagan los países miembros, calculadas según su capacidad. Ajá. Pero también, y de forma creciente, mediante contribuciones voluntarias de miembros y otros socios para financiar proyectos y programas específicos. Vale. Lo fascinante aquí es cómo esta estructura, con sus departamentos y comités especializados, permite a la FAO intentar abordar la enorme complejidad de su mandato. Pueden pasar de discutir políticas globales en Roma a implementar un proyecto de mejora de semillas en una comunidad rural específica. Cada pieza está pensada para conectar con el objetivo general. Tiene mucho sentido esa conexión entre estructura y misión, sí. Entonces, si esa es la maquinaria, ¿cuáles son las acciones concretas que lleva a cabo? Los papeles detallan varias esferas principales de actividad. La primera que mencionan es clave: facilitar información actualizada y apoyar la transición hacia una agricultura más sostenible. Algo absolutamente vital en un contexto de cambio climático y presión sobre los recursos naturales. No podemos seguir produciendo alimentos como hace 50 años, eso está claro. Efectivamente. La tercera, reforzar la colaboración entre el sector público y el privado, sobre todo para mejorar la agricultura en pequeña escala, que sigue siendo fundamental en muchos países. Y la cuarta me parece crucial: llevar el conocimiento directamente al campo. Este punto es esencial, sí. La OFO genera una cantidad ingente de conocimiento técnico, guías, buenas prácticas, pero todo eso no sirve de nada si se quedan informes guardados en Roma o en páginas web, ¿sabes? Claro. El verdadero reto es que esa información llegue a los agricultores, pescadores, silvicultores que la necesitan para mejorar sus vidas y su producción. Exactamente. La quinta esfera de actividad es apoyar a los países en la prevención y mitigación de riesgos. Aquí hablamos de desastres naturales, pero también de plagas de cultivos o enfermedades del ganado que pueden, arrasar la producción. Sí, que pueden ser devastadoras. La sexta, por supuesto, es luchar directamente contra el hambre mundial, que es su misión central. Y la séptima, íntimamente ligada, es lograr la seguridad alimentaria, lo que implica, entre otras cosas, apoyar a los pequeños agricultores para que puedan producir suficientes alimentos y tener acceso a ellos. Es un espectro de acción realmente amplio. Amplísimo. Y para que no se queden declaraciones generales, dentro de estas grandes áreas, la FAO impulsa programas e iniciativas muy concretas que tienen un impacto real. Uno de los más destacados, según las fuentes, es el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. De personas que padecen hambre para 2015. Mm. Aunque sabemos que ese objetivo global, no se cumplió del todo y sigue siendo un desafío enorme. Las cifras que rondan los 800 millones de personas subalimentadas todavía hoy es una cifra que cuesta asimilar, la verdad. Ciertamente, la escala del problema es monumental. Otro pilar Fundamental de la FAO es su capacidad de respuesta ante emergencias. Y no se trata solo de reaccionar cuando ocurre un desastre, sino de ayudar a los países a estar mejor preparados, a mitigar los efectos y a prevenir las crisis en la medida de lo posible. Ajá. Aquí juega un papel clave el Sistema Mundial de Información y Alerta conocido como SMIA. ¿Qué hace exactamente este SMIA? Suena importante. Lo es. El SMIA monitorea de forma continua la situación mundial de la oferta y la demanda de alimentos básicos. Analiza precios, cosechas, reservas, factores climáticos. Su función es vital porque permite lanzar alertas tempranas a la comunidad internacional cuando detecta riesgos de crisis alimentarias inminentes, ya sea por sequías, inundaciones, plagas o conflictos. Es un sistema de vigilancia global. Entiendo. En esta misma línea de prevención y respuesta, la FAO coordina la lucha contra plagas y enfermedades transfronterizas que pueden devastar la agricultura o la ganadería, como la langosta del desierto o brotes de enfermedades animales. Uf. Para ello se apoyan acuerdos internacionales como la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que busca armonizar las medidas para proteger la salud de las plantas y evitar la propagación de plagas a través del comercio. Entendido. Es una labor de protección y prevención a escala global. Luego, hay otro nombre que aparece con frecuencia en los papeles: el Codex Alimentarios. Ah, el Codex. Sí, es una iniciativa conjunta de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Se creó ya en 1963. Hace tiempo ya.
Sí, sí. Su misión es desarrollar normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias reconocidos internacionalmente. El doble objetivo es proteger la salud de los consumidores y asegurar que haya prácticas justas en el comercio internacional de alimentos. Vale. Cuando vemos una etiqueta con información nutricional, una norma sobre residuos de pesticidas o un estándar de higiene en la producción de alimentos, es muy probable que el trabajo del Códex esté detrás, influyendo en las regulaciones nacionales. Aquí es donde se ve claramente esa conexión entre salud pública, comercio internacional y producción de alimentos. Es, bueno, fascinante cómo se entrelazan. Otro punto que destacan las fuentes es la inversión en agricultura. Sí, esto es crucial para el desarrollo a largo plazo. La FAO cuenta con un centro de inversiones dentro de su Departamento de Cooperación Técnica. Ujú. Su trabajo consiste en ayudar a los países en desarrollo a diseñar y formular políticas, programas y proyectos de inversión en agricultura y desarrollo rural que sean sostenibles y, muy importante, bancarizables. Bancarizables. Sí, o sea, que resulten atractivos para recibir financiación de instituciones como el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo u otros inversores. Buscan catalizar la inversión hacia el sector agrícola. Ya, que no se quede solo en buenas intenciones. Y no podemos olvidarnos de las alianzas y las campañas de concienciación. Mencionan, por ejemplo, la asociación estratégica entre la FAO y la Unión Europea. Sin duda, una alianza clave por el peso de la UE en la cooperación al desarrollo y en el comercio agrícola. Pero también hay iniciativas dirigidas a un público más amplio, como Telefood. Telefood. Sí, esta campaña utiliza eventos mediáticos, como conciertos o partidos de fútbol, para recaudar fondos destinados a pequeños proyectos de lucha contra el hambre y, sobre todo, para concienciar a la opinión pública sobre el problema. Ah, mira, qué bien. También mencionan la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición, la AAMM. Suena a plataforma para sumar esfuerzos, ¿no? Exacto. La AAAH funciona como una plataforma global que busca fomentar la colaboración entre gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, el sector privado. Vamos, todos los actores relevantes en la lucha contra el hambre. Vale. Pero no se queda solo a nivel internacional, ¿eh? También impulsa la creación de alianzas nacionales para coordinar acciones concretas sobre el terreno. Es un intento de que todos remen en la misma dirección, digamos. Entendido. Y para dar visibilidad a todo esto están los embajadores de buena voluntad, una figura que la FAO utiliza desde 1999. Sí, es verdad. Utilizan la imagen y la voz de personalidades conocidas del mundo del arte, el deporte o la ciencia para atraer la atención pública hacia la lucha contra el hambre y los objetivos de la FAO. Es una herramienta de comunicación importante, sí, para mantener el tema en la agenda pública y movilizar apoyo. Y además de todas estas iniciativas más visibles, la FAO desarrolla un trabajo técnico más silencioso pero igualmente vital. Claro. Las fuentes mencionan, por ejemplo, iniciativas para fortalecer el fitomejoramiento, es decir, la mejora genética de las plantas para obtener variedades más resistentes o nutritivas, o el sistema DADIS, que es una base de datos mundial sobre la diversidad de los animales domésticos, crucial para conservar recursos genéticos que pueden ser clave para la adaptación al cambio climático o a nuevas enfermedades. Bien, ok. Vamos a intentar conectar todos estos puntos porque son muchos. Tenemos una organización global con una estructura compleja, diseñada para reflejar la complejidad del sistema alimentario. Ujú. Actúa como un foro político neutral, pero también como un centro de conocimiento técnico de primer nivel. Establece estándares internacionales que afectan nuestra comida diaria a través del Códex. Ujú. Vigila posibles crisis alimentarias con sistemas como el SMIA, facilita la inversión en desarrollo agrícola sostenible, responde a emergencias cuando ocurren y moviliza tanto a gobiernos como a la opinión pública. Es, una maquinaria realmente polifacética con un objetivo aparentemente simple, pero increíblemente difícil: que nadie pase hambre. Lo fascinante aquí es precisamente cómo se entrelazan estas funciones, cómo cada pieza contribuye al puzzle general, ¿no? Las normas del Códex, por ejemplo, al facilitar un comercio de alimentos más seguro y predecible, pueden mejorar indirectamente los ingresos de los pequeños agricultores. Claro. Las alertas tempranas del SMIA permitan que la ayuda humanitaria llegue a tiempo, salvando vidas y evitando que las familias pierdan todos sus medios de subsistencia. La inversión en agricultura sostenible no solo produce más alimentos hoy, sino que busca asegurar la capacidad de producirlos en el futuro. Sí, la visión a largo plazo. Eso es. Y los programas de apoyo directo en el campo intentan llegar a las comunidades más vulnerables.
todo está interconectado, o al menos esa es la intención, para abordar ese desafío monumental de garantizar la seguridad alimentaria para todos, especialmente para esos casi 800 millones de personas que aún viven con hambre crónica. Entonces, si tuviéramos que destilar la conclusión principal de todo este análisis de las fuentes, ¿cuál sería? Yo diría que la FAO se configura como un eje absolutamente fundamental en el entramado global de la alimentación y la agricultura. Sí, un eje clave. Es el lugar donde se debate la política, se genera y comparte conocimiento experto y se coordinan acciones en todo el mundo. Su papel como foro neutral donde todos los países tienen voz y su enfoque en apoyar especialmente a las naciones en desarrollo y en transición, bueno, parece ser su seña de identidad más clara. Estoy de acuerdo. Y esto nos lleva a una reflexión importante sobre por qué necesitamos una entidad así, ¿no? En un mundo cada vez más interconectado, los desafíos relacionados con la alimentación y la agricultura son globales y complejos. Sin duda. Pensemos en el impacto del cambio climático en las cosechas, en cómo las pandemias pueden romper las cadenas de suministro, en cómo las crisis económicas afectan el acceso a los alimentos o en cómo los conflictos generan hambrunas. Es que está todo conectado. Exacto. Abordar la seguridad alimentaria mundial requiere necesariamente una organización multifacética como la FAO, que sea capaz de combinar la visión política global con la experiencia técnica detallada, la respuesta rápida ante las crisis, con las estrategias de desarrollo a largo plazo. No es una tarea sencilla, y probablemente ninguna otra entidad podría abarcar todo este espectro. Ciertamente, la magnitud del desafío es abrumadora. Y esto nos deja con una pregunta interesante para la reflexión, que surge directamente de lo que hemos visto sobre su financiación. Sabemos que la FAO depende en gran medida de las cuotas que aportan sus países miembros, y cada vez más de contribuciones voluntarias que pueden fluctuar. Es verdad. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo podrían las inevitables fluctuaciones económicas globales o los cambios en las prioridades políticas de los grandes países donantes afectar realmente la capacidad de la FAO para mantener su nivel de actividad y, sobre todo, para avanzar hacia esa meta tan ambiciosa de reducir significativamente el hambre en el mundo? Es algo sobre lo que, bueno, merece la pena darle una vuelta.